No, ustedes me dicen a sus compañeros de todas maneras, ¿ya? De que la próxima clase, porque el próximo lunes la clase de la mañana y la tarde, a 12, ¿ya? Va a ser yo lo que voy a subir el link, de todas maneras antes en la mañana y antes en la tarde. Igual va a estar alguien acá por la clase para entender cuando uno ¿ya? Pero parece más chiquillo, ¿ok? ¿Puedes poner la clase? Ya. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, algo se escucha. Ahí, ¿se escucha ahí? ¿Sí? ¿Ahí atrás se escucha bien? Ya. Bueno, entonces vamos a tener esta sesión que se relaciona con alteraciones que ocurren en la gestación y el comparto en la celda. Vamos a entender primero, vamos a recordar algunas cosas que vieron ustedes en el primer semestre, ¿cierto? Cuando vieron el ciclo de la celda. Vamos a repetición de clases por ejercicio de la vamos a ver, o sea, aspectos generales, ¿cierto? Y ir comparando, ¿cierto?, el control endocrino que hay en la celda que está ciclando normalmente y que es lo que ocurre cuando hay gestación, para poder entender después también las alteraciones que se pueden producir y cuáles son las principales afecciones a las cuales está supeditada esta especie durante la gestación. Y algunos aspectos de manejo probablemente van a aparecer, ¿cierto?, en más de alguna ocasión, ¿ya? Recordar, ¿cierto?, que esta especie es poliovular, 15 a 20 ovocitos en cada una de las ovulaciones. También es súper importante recordar que la gestación tiene un promedio de 115 días, pero puede variar ahí entre 112 días, ojalá que nunca llegue a los 120 días, ¿ya? La pubertad, recordemos que se presenta a los 6 meses aproximadamente, y es importante el tema de la pubertad porque normalmente varias de las afecciones que vamos a ver posteriormente se relacionan también con la oportunidad de preñez, ¿cierto?, que tengan las células. O sea, mientras células más jóvenes normalmente son más propensas a algunas de las afecciones que vamos a ver más adelante. El primer encaste siempre se recomienda el tercer celo. Esto más o menos la cantidad de partos que se espera dentro de un contexto productivo, obviamente 2.4, 2.5, la cantidad de lechones. Estos son datos que se manejaban hace unos 10 años atrás, ya 11 lechones por año. La verdad es que actualmente las producciones porcinas son mucho más productivas y un promedio anda entre los 13 y los 14. ¿Ya? Y el periodo de lactancia sí se ha mantenido siempre aproximadamente dentro de los 21 días. Bueno, recordemos, ¿cierto?, la regulación hormonal en la fase folicular de la cerda. El ciclo de la cerda es bastante sencillo en el sentido de que tiene bien clara, ¿cierto?, una fase folicular, ¿cierto?, y una fase luteal, ¿ya? Y en la fase folicular, en donde están funcionando las células somáticas que componen el folículo, ¿cierto?, que son las células de la teca y las células de la granulosa. Aquí tenemos el control a nivel endocrino, ¿cierto?, por el hipotálamo, a través de la hormona liberadora de gonadotropina. Posteriormente, el estímulo para la síntesis y liberación de las gonadotropinas, que tienen sus receptores de manera diferencial, ya sea en células de la teca o en células de la granulosa. Principalmente las células de la teca sintetizan los andrógenos que pasan vía paracrina a las células de la granulosa y se aromatizan a estrógenos. Y estos regulan, ¿cierto?, por feedback negativo, por retroalimentación negativa, la liberación de GnRH, ¿cierto?, y de gonadotropinas tanto a nivel hipotalámico como hipofisiario respectivamente. Eso se va dando, ¿cierto?, en la medida que
empieza a crecer el folículo, ¿cierto? O los folículos en este caso, previo al momento de la ovulación. Posteriormente, cuando ocurre, ¿cierto?, la ovulación, tenemos un cambio en la unidad morfofuncional del ovario, en la que ahora está dirigiendo el ciclo reproductivo y que lo constituye el cuerpo lúteo, en donde también hay folículos, los folículos en crecimiento, folículos pequeños, que tienen una cierta síntesis de estradiol, pero en bajas cantidades. No es la misma cantidad que sintetiza un folículo que ha sido, ¿cierto?, seleccionado, ha sido un folículo dominante, a un folículo antral pequeño, un folículo antral que probablemente a lo mejor no va a ser seleccionado y no va a formar parte de la dinámica folicular. Pero sí existen esos folículos y por lo tanto hay una síntesis, a pesar de que hay baja cantidad de estradiol, que también, como en el caso anterior, regula por feedback negativo tanto a nivel hipoficiario como a nivel hipotalámico. En el caso del cuerpo lúteo, un cuerpo lúteo funcional, como todos sabemos, empieza a sintetizar progesterona, que regula también por feedback negativo a nivel hipoficiario y hipotalámico. Ahora, aquí es donde en la fase luteal toma importancia, ¿cierto?, otro órgano glandular, ¿ya?, que es el útero, en este caso el epitelio del útero, ¿ya?, aproximadamente al día 12 al 18, promedio por ahí por el día 14-15, ¿ya?, sintetiza prostaglandina F2 alfa si es que no hay un embrión en desarrollo, ¿ya? Y esta prostaglandina, vía endocrina, ¿cierto?, o sea, pasa a la circulación y genera la luteólisis, ¿ya?, y por lo tanto la disminución de progesterona y la devuelta nuevamente al ciclo, ¿ya? Esto estoy contextualizando las fases del ciclo, no estamos todavía incorporando la presencia de embriones de desarrollo. ¿Está claro hasta el momento? Sí, un recordatorio más o menos de lo que vieron el primer semestre. Ahora bien, si ejemplificamos también los cambios endocrinos que ocurren durante el ciclo, vemos que aquí arriba está ejemplificado, ¿cierto?, los niveles de estradiol, aquí en la curva oscura, los niveles de progesterona y los componentes ováricos, ¿ya? Aquí tenemos los folículos de crecimiento, aquí más o menos ocurre la ovulación, se forman acá los cuerpos hemorrágicos, que posteriormente se transforman en los cuerpos lúteos, que son los que sintetizan la progesterona. Es un reflejo de lo que vimos anteriormente. Ahora bien, aquí es donde es importante tener en cuenta cuál es la participación del endometrio. Cuando no hay fecundación, ¿cierto?, cuando no hay cópula, no hay fecundación, en las células endometriales, ¿ya?, aquí están dibujadas estos cuadraditos que están acá, son las células endometriales, hacia la parte superior de los cuadraditos está ejemplificada como si fuera la luz, ¿cierto?, el lumen del útero, y hacia acá, hacia abajo, sería la presencia de capilares, por lo tanto los productos de acá pasan a la circulación, o vienen de la circulación. En la fase folicular, como lo que está predominando es el estradiol ingresa a las células endometriales y estimula la síntesis de receptores de estradiol, ¿ya?, y estos receptores de estradiol a su vez estimulan la síntesis de receptores de progesterona. Por lo tanto, en esta etapa, a nivel uterino, lo que está ocurriendo, ¿cierto?, es que el aumento de los receptores de estradiol favorece la preparación del endometrio para, posteriormente, cuando los niveles de progesterona estén altos, estos puedan tener su efecto también. Ahora bien, estos receptores, ¿cierto?, de estradiol mantienen ciertos niveles, ¿eh?, en estas células, ¿cómo se dice?, células uterinas, ¿eh?, del endometrio, endometriales, ¿eh?, y si no hay presencia, ¿cierto?, de un feto y no se mantienen elevados los niveles de progesterona, ¿cierto?, se favorece la liberación de prostaglandina F2 alfa, la cual va a la circulación, va, ¿cierto?, vía endocrina, por eso que aquí dice endocrino, a la circulación, y genera, ¿cierto?, la luteólisis como vimos anteriormente. ¿Qué alteraciones pueden ocurrir o son las que se observan normalmente en relación a esta ciclicidad
¿cierto?, en la cerda, ¿ya? En primer lugar, ¿cierto?, tenemos lo que se denomina el anestro primario. El anestro primario, que también se conoce como pubertad tardía, que normalmente es representado por ausencia, dice ahí, de celos en cerdas primerizas. Ya cuando pasan más de 220 días de vida, incluso algunas cerdas que pueden llegar a 250 días de vida, y no hay ninguna manifestación de celos, ya podemos estar hablando, ¿cierto?, de un anestro primario. Aquí normalmente, ¿cierto?, el problema que se da en estos casos es problemas de estímulo, ¿cierto?, por el macho celador, o algunos otros factores que puedan estar incidiendo en los niveles de estrés de esas cerdas, ¿ya? Por ejemplo, normalmente se relacionan con las condiciones del alojamiento, ¿cierto? Probablemente a lo mejor algún agente patológico que pueda estar presente en ese momento en la explotación, o también, ¿cierto?, que se haga un manejo con fotoperiodo inadecuado. También aquí hay varios trabajos relacionados con el efecto que puede tener el estrés calórico, sobre todo los días cuando las temperaturas son muy elevadas por mucho tiempo, también puede provocar este anestro primario. Y también tenemos lo que se conoce como anestro secundario, que es un anestro que se presenta en aquellas cerdas que ya han tenido un parto, ¿cierto?, y que son destetadas. Cuando este anestro secundario post-destete se prolonga, ¿cierto?, este intervalo entre el destete y el celo, ¿ya?, también se puede denominar un anestro secundario. Y esto normalmente se da principalmente por el catabolismo excesivo, ¿cierto?, que tienen, al cual son sometidas las cerdas para la lactación, para la lactancia. Si podemos resumir, digamos, el mecanismo del anestro en ambos casos, tanto el anestro primario como el secundario, como déficit energético, ¿ya?, o estrés por todos los factores que mencioné anteriormente, ¿cierto? Y definitivamente eso genera una inhibición del eje neuroendocrino, GnRH, ¿cierto?, y la gonadotropina, lo cual obviamente genera una falla en la foliculogénesis, principalmente en la fase folicular, y por lo tanto se genera este anestro, ya que puede ser primario o secundario. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cuál es el modelo endocrino, exocrino, dice ahí, de reconocimiento materno de la preñez en la cerda? En el gráfico de arriba está representado lo mismo que vimos anteriormente, ¿cierto? El cerrito negro son los niveles de estradiol, el plomo son los de progesterona y los componentes ováricos, ¿cierto?, las unidades morfofuncionales del ovario, los folículos en este caso, la ovulación y los cuerpos lúteos. Y como podemos ver, ¿cierto?, los niveles de progesterona se mantienen después del día 12 por la presencia de un embrión, ¿cierto?, en desarrollo en el útero. Aquí lo que ocurre es que el embrión sintetiza estradiol, ¿cierto?, que pasa a las células endometriales y ejerce sus funciones también para poder mantener, ¿cierto?, los niveles de progesterona a través del ciclo. Eventualmente puede haber crecimiento folicular, pero no llega el estímulo, no genera un estímulo suficiente como para que se constituya en una ovulación. Y esto básicamente porque se mantienen elevados los niveles de progesterona. ¿Qué es lo que ocurre en el endometrio? ¿Ya? El mismo monito abajo, ¿cierto?, ejemplificando las células endometriales. La primera parte es exactamente igual. Tenemos el estradiol, ¿cierto?, que proviene de la circulación, ¿cierto?, que es sintetizado acá por las células somáticas del folículo, que induce en las células endometriales la síntesis de sus receptores, y estos receptores inducen también la síntesis de receptores de progesterona. Tenemos aquí, ¿cierto?, en esta parte del ciclo los niveles de progesterona elevados, por lo tanto se unen con sus receptores en las células endometriales, pero acá cuando hay presencia de un embrión en desarrollo, el embrión sintetiza estradiol, ¿cierto?, que viene de la luz del endometrio, ¿cierto?, y que vía paracrina ingresa, ¿cierto?, a
las células endometriales. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Cierto? Este estradiol que proviene por vía paracrina estimula una serie de eventos en estas células que se relacionan con, por ejemplo, un aumento en la liberación de calcio, también un aumento en la síntesis de receptores de prolactina, y lo más importante, ¿cierto? Un aumento en la expresión de transportadores, ¿cierto? De prostaglandina a nivel luminal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, ¿cierto?, que en este caso estas células endometriales no es que dejen de sintetizar prostaglandina, sintetizan igual, pero se favorece el paso de esta prostaglandina, ¿cierto?, hacia la luz del endometrio. No es que no salga nada a la circulación, también algo pasa en la circulación, no es que se bloquee completamente el paso vía endocrina, pero se favorece principalmente el paso de la prostaglandina que se sintetiza en estas células, pase directamente a nivel exocrino. Y aquí actúa, ¿cierto?, como actuaría muy parecido, ¿cierto?, a las funciones que tiene la progesterona, favoreciendo, ¿cierto?, la implantación de los embriones en desarrollo. ¿Se entendió? La segunda función que cumple después de la eliminación de calcio, ¿qué era? Eso es estimular la síntesis de receptores de prolactina. Está unido con la liberación de calcio. Sí, normalmente, ¿cierto? Normalmente, como estos son receptores de membrana, ¿ya? Normalmente cuando hay liberación de calcio, ¿cierto?, lo que se favorece es la translocación, por decirlo de alguna forma, de proteínas de membrana, ¿ya? Y por eso que, digamos, se hace ese link con la liberación de calcio. Siempre cuando hay liberación de calcio en una célula hay movilización de vesículas, y esas vesículas son membranitas, por decirlo de alguna forma, con proteínas integrales, ¿cierto?, en donde algunas de ellas, en este caso, son los receptores de la prolactina, ¿ya? Pero se entendió el hecho de que en esta etapa, ¿cierto?, la prostaglandina F2-alfa, que en condiciones de cuando no hay un embrión en desarrollo, la prostaglandina F2-alfa que se produce acá, ¿cierto?, pasa a la circulación directamente. Acá no, acá lo que se favorece, ¿cierto?, es la síntesis de estos transportadores que van a llevar la prostaglandina, pero a nivel exocrino, ¿ya? Y por eso la prostaglandina no puede, los niveles de prostaglandina que hay en circulación no logran, ¿cierto?, destruir el cuerpo lúteo, y los niveles de progesterona se mantienen constantes para poder soportar la gestación. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿No hay más preguntas? ¿Se entendió, cierto? ¿Sí? Bueno, algunas características, ¿cierto?, de la fecundación y el desarrollo temprano en la cerda. ¿Ya? Podemos hablar de que es una especie altamente fecunda, normalmente se logran tasas de fecundación de más del 90%. La fecundación ocurre en una zona particular del oviducto. Si ustedes se acuerdan de la clase que yo les hice el semestre pasado de fecundación, hay una zona ahí, ¿cierto?, de tránsito oviductal que es más o menos la mitad del oviducto. Uno toma la distancia desde el ovario hasta el cuerno uterino, pero la llegada al útero, ¿cierto?, ocurre aproximadamente 48 a 72 horas después de que el ovocito es fecundado, ¿ya? Y llega al útero, ¿cierto?, el embrión en una etapa muy temprana del desarrollo, a diferencia de otras especies, ¿ya? En una etapa que no supera las 8 células. Recién al día 5 tenemos una etapa de mórula. Día 6 al día 8 se forma el blastocisto. Posteriormente, ¿cierto?, viene al día 11 al día 12 un proceso de elongación embrionaria, ¿ya?, que es bastante extensivo en esta especie. Se genera una vesícula embrionaria donde está el embrión propiamente tal, pero las membranas extraembrionarias se empiezan a elongar y se forman verdaderas cintas, como lo pueden ver ustedes acá en esta fotografía, ¿ya? Aquí lo podemos ver, ¿cierto?, en un cuerno uterino, como ahí está la vesícula embrionaria y estas cintas que empiezan a cubrir distintas zonas del endometrio. Ahora bien,
Si pensamos en el esquema que vimos anteriormente, ¿ya? Esta señal estrogénica que estimula a las células endometriales, ¿cierto? Para hacer todo lo que vimos recientemente, ¿ya? Y distribuir la liberación de prostaglandina de fetosalfa hacia la vía exocrina y no a la vía endocrina, ¿ya? La debe generar al menos la presencia de 2 embriones por cuerno uterino. Si hay menos de 2 embriones por cuerno uterino, la potencia del estradiol, ¿cierto? No es el estradiol proveniente del embrión, ¿cierto? No es la suficiente para poder redirigir, ¿cierto? Esta prostaglandina por vía paracrina. ¿Okay? Posteriormente, dice ahí, los embriones porcinos se alargan rápidamente a lo largo del útero, ¿cierto? Cerca del día 12, que es lo que vimos ahí, ¿ya? Y el día 16 pueden llegar incluso algunos a medir hasta 1 metro de longitud. Si se estirasen, ¿cierto? Esta membrana extra embrionaria puede llegar perfectamente a medir 1 metro, que es lo que podemos ver acá, ¿ya? Y eso se empieza a distribuir por los cuernos uterinos, ¿ya? De tal forma de que haya un posicionamiento de los embriones, ¿ya? De manera correcta, tratando de cubrir prácticamente todo el endometrio. Entonces, el comienzo de la adhesión, más o menos los porcinos comienza el día 12 o 13, y en esta migración, el elongamiento, ¿cierto? Cuando ocurre la adhesión completa, han pasado aproximadamente 12 días más, ¿ya? Al día 25, 26 ocurre la adhesión completa. Ahora bien, este periodo, como vamos a ver más adelante, es crucial para la mantención de la preñez, porque es aquí donde se da el periodo crítico en donde ocurren principalmente las pérdidas embrionarias. Bueno, como vimos anteriormente, ¿cierto? Aquí, la gestación en la cerda varía de acuerdo al manejo y a la genética también de la especie, 115 días. Y aquí es como lo que yo les decía, los primeros 20 a 30 días de preñez es un periodo crítico porque aquí es donde ocurren principalmente las reabsorciones embrionarias, ¿ya? Tienen que entender ustedes que cuando uno habla de reabsorción embrionaria, implica que el embrión se muere, ¿cierto? Y el endometrio, ¿ya? Reabsorbe todo el contenido embrionario, ¿ya? O sea, todo el material, ¿cierto?, es utilizado por el endometrio y prácticamente degradado, ¿cierto?, incorporado, se aprovechan los nutrientes, los desechos, lo que nos sirve, que es bastante poco, es reabsorbido también por el cuerpo del animal, ¿eh? Que es distinto a lo que ocurre posteriormente, como lo vamos a ver ahí a continuación. Entonces, ahora, si se producen antes del día 35, que es cuando en los cerdos ocurre la fijación de calcio y empieza ya a fijarse calcio, ¿cierto?, en el esqueleto, ¿ya? Los tejidos que no son reabsorbidos, ¿cierto?, son momificados, ¿ya? Que es lo que aparece acá. Ahora bien, si esta pérdida, ¿ya?, ocurre antes de este día 35, claro, y si se mantienen 2 embriones por cuerno, la gestación puede llegar a término. Pero si la pérdida es masiva, ¿cierto?, y no se mantienen todos los embriones, normalmente la cerda, digamos, entra en celo, ¿cierto?, o queda en un anestro, que puede incluso, algunas veces puede durar más de la cuenta. Pero lo más importante es esto, que si el embrión muere después del día 35, cuando ha comenzado la fijación, al momento del parto aparecen, ¿cierto?, estos fetos macerados, ¿cierto?, o momificados, que son los que aparecen ahí en la fotografía, ¿no? Entonces, el periodo crítico antes del momento de la implantación, ¿cierto?, los primeros 25 días, como vimos ahí el rango podría ser entre 20 y 30 días, pero como promedio lo dejamos 25 días, y que coincide con la diferenciación del blastocisto, la eclosión de la zona pelúcida y la migración por los cuerpos uterinos. Normalmente, ¿cierto?, los problemas que se dan tanto para una vez que ya se ha pasado ese umbral, ¿cierto?, el umbral de los 30 días,
y los fetos se mueren, uno de los principales motivos, cuando no hay otras afecciones de por medio, ¿ya? Se relaciona con la superpoblación de los cuernos uterinos. Este espaciamiento que yo les comenté recién con las membranas embrionarias, lo que permite es que asegurar, ¿cierto?, el aporte, por ejemplo, el aporte de progesterona, ¿ya? El aporte adecuado para la mantención, ¿cierto?, de cada uno de los embriones. Cuando hay una superpoblación, normalmente hay sectores del cuerno uterino en donde los embriones se superponen. Y cuando se superponen, ¿cierto?, el aporte de todos los componentes uterinos, principalmente progesterona, y imagínense ustedes, todos los nutrientes, no se lleva a cabo de manera correcta, y por eso es que ocurren estas pérdidas embrionarias. Ahora bien, en la celda, la reabsorción implica una defensa natural frente a las camadas que son numerosas y que obviamente podrían tener problemas de viabilidad, ¿ya? Y más o menos esto que está acá es el ritmo de absorción y pérdida que se da naturalmente. Una ovulación normal perfectamente bien puede llevar 20 a 25 ovocitos. De estos son fecundados de manera exitosa entre 17 y 22. De los que se fecundan, ¿ya?, los que se implantan, digamos, los que empiezan a desarrollar y logran implantarse, son 10 a 15. Los que llegan a etapa fetal, o sea, superan, cuando hablo aquí de etapas fetales, porque superan los 30 días, ¿ya? A eso me refiero. Son 9 a 14, y el promedio, digamos, de nacidos vivos, perdón, es de 8 a 13 individuos. Ahora bien, ¿qué patologías ocurren, ¿cierto?, durante la gestación de la cerda? La verdad es que cualquier enfermedad que ocurra mientras la cerda esté preñada puede resultar en la muerte de los fetos, ¿ya? Desde una infección bacteriana en el tracto genital, obviamente, o alguna enfermedad viral que afecte, por ejemplo, el sistema respiratorio, ¿no? Tanto normalmente enfermedades virales. Por supuesto que puede tener una incidencia en la viabilidad de los embriones y de los fetos que esa cerda esté cargando, ¿no? Y aquí, claro, obviamente que va a depender del compromiso en la condición corporal del animal, ¿cierto?, y el estado general de salud, si es que se interrumpe la continuidad de algunos embriones o de algunos fetos, ¿cierto?, o de la mayor cantidad, y por supuesto que eso puede generar perfectamente bien la interrupción de la gestación. Enfermedades bacterianas, ¿cierto?, las principales infecciones bacterianas que afectan al ganado porcino y que pueden tener incidencia, ¿cierto?, en la sobrevida de los embriones, ¿no? Y aquí, de todas las bacterias, ¿cierto?, conocidas, la más importante, ¿cierto?, que puede tener efectos negativos en el ganado porcino es la leptospirosis, ¿no?, donde tenemos distintos tipos de leptospira, ¿no? Aquí tenemos distintos serobares, y como podemos ver, ¿cierto?, el cerdo, ¿ya?, puede ser un hospedador definitivo o un hospedador incidental. Por lo tanto, de una u otra manera se puede ver afectado por la presencia de esta bacteria, ¿ya? Ahora, de todas las que están acá, ¿cierto?, esta que está aquí arriba, ¿cierto?, la Bratislava, y la pomona, ¿ya?, son algunas de las que tienen mayor incidencia en lo que son las pérdidas embrionarias y fetales en el ganado porcino. Por supuesto que en las medidas de control, de tratamiento, no lo vamos a ver acá, ¿ya?, pero principalmente se relaciona, ¿cierto?, con la presencia de roedores, ¿cierto? El principal vector de la leptospirosis son los roedores, y por lo tanto, evidentemente que las instalaciones y la higiene de las instalaciones son fundamentales para poder mantener, digamos, niveles aceptables, ¿cierto?, o definitivamente erradicada esta bacteria de las plantaciones porcinas.
La otra bacteria que también es importante en el ganado porcino es la brucelosis, la Brucella suis, ¿ya? Y aquí lo más importante, ¿cierto?, es cómo llega la Brucella suis, ¿cierto?, a las cerdas que posteriormente van a gestar, y normalmente, ¿cierto?, es por contaminación a través del macho, ¿ya? Aquí normalmente las hembras son infectadas durante el servicio, y aquí, evidentemente, cuando hay Brucella suis, la Brucella siempre se asocia, ¿cierto?, con pérdida embrionaria, con abortos, y puede abortar, en este caso, la cerda en cualquier etapa de la gestación. Esto se reduce un poco, ¿cierto?, en aquellas plantaciones donde se usa inseminación artificial, ¿sí?, por todo el resguardo que se tiene en el tratamiento de las dosis de semen, pero en aquellas plantaciones donde se utiliza monta natural, obviamente que es mucho más prevalente. Infecciones virales, ¿cierto? Una infección bastante común en los cerdos es el parvovirus, ¿ya? El parvovirus, que es un virus de ADN desnudo, y por su característica de ser un virus desnudo, no tiene envoltura lipídica, es un virus altamente resistente en el ambiente, ¿ya? También es una enfermedad que se caracteriza como bastante subclínica porque son muy pocos los animales que manifiestan signos clínicos. Lo que se ve, la importancia, digamos, de mencionar este virus en esta clase, se relaciona con la presencia de este síndrome, el SMEDI, que es de muerte embrionaria, momificaciones y infertilidad. Porque cuando está presente, ¿cierto?, en cerdas que están preñadas, puede ser que las cerdas no manifiesten ninguna característica patogénica propiamente tal, pero sí presentan estas muertes, digamos, estas mortalidades embrionarias, momificaciones, que quedan de manifiesto al momento del parto, ¿ya? Aquí se ha visto, ¿cierto?, que normalmente las hembras jóvenes pueden tener mayor incidencia que aquellas hembras adultas. Este virus atraviesa la placenta y también puede infectar a los fetos en desarrollo. Y lo que sí se ha visto, ¿cierto?, es que si la infección ocurre posterior a los 90 días de gestación, ¿ya? Acuérdense que la gestación dura más o menos 114, 115 días. Cuando ya ocurre posterior a los 90 días, además de ser casi imperceptible, los lechones prácticamente no se ven alterados por este virus. Otro virus importante, ¿cierto?, es el virus de la pseudorrabia, ¿ya? Y se denomina virus de la pseudorrabia porque tiene algunas características patogénicas parecidas a la que produce la rabia, ¿cierto?, en los cerdos, pero es causante, el agente etiológico en este caso es un herpesvirus, ¿ya?, que normalmente causa abortos posteriores a un cuadro respiratorio. Aquí sí que ya hay manifestación de un cuadro patogénico muy característico, ¿no? Y como dice ahí, obviamente si la infección es al inicio de la gestación, los fetos son absorbidos, y si la infección es al final de la gestación, aquí sí hay un porcentaje importante de pérdida que se manifiesta en un 20% aproximadamente de aborto si la infección es al final de la gestación. ¿No hay duda? Dice que el 20% de las hembras que se infectan al final de la gestación abortan. Sí. ¿O tiene como una incidencia de esa? No. La incidencia acá, digamos, no está descrita completamente. No podría hablar yo de cuál es el porcentaje de hembras preñadas que se infectan con este virus, ¿ya? No tengo ese dato. El dato que sí tengo es que de las que se infectan, ¿ya?, y esa infección ocurre al final de la gestación, aproximadamente el 20% aborta. Ese es el dato concreto que por lo menos yo puedo obtener para presentarle a ustedes, ¿ya? No sé si habrá algún dato de incidencia propiamente tal, tendría que buscar, ¿ya?
Y el otro virus que aparece ahí es el virus del síndrome respiratorio reproductivo porcino, ¿ya? Las siglas SRRP. También se le atribuye la sigla SRIP de síndrome respiratorio de infertilidad porcina, que está generado, ¿cierto?, por un virus de la familia Arteviridae, ¿cierto?, del orden nodovirales. Es un virus de RNA de hebra simple, de polaridad positiva, que tiene envoltura. Y este virus lo que se ha visto es que en primer lugar lo que hace es que cuando está presente en las cerdas antes de la cópula o la inseminación, disminuyen los porcentajes de fecundación. Eso que aparece ahí, tasa de concepción, implica, ¿cierto?, el porcentaje de fecundación, ¿ya? Y cuando las hembras están próximas al parto, ¿ya?, presentan fiebre, ¿cierto?, un poco de pérdida de apetito, pero normalmente, digamos, no hay problemas en la sobrevida de los embriones de los fetos cuando ya están en las cerdas prácticamente cercanas al momento del parto. Bueno, el parto, ustedes van a tener después una clase de parto en la cerda, donde van a ver, ¿cierto?, los aspectos fisiológicos del parto. Aquí solamente yo se los voy a mencionar algunos aspectos más de manejo, más técnicos, para poder entender los problemas que pueden ocurrir, ¿cierto?, y que pueden poner en riesgo la sobrevida tanto de la hembra como principalmente de la camada, ¿cierto?, principalmente de los lechones. El parto en las cerdas se caracteriza como un proceso muy largo y estresante, que puede durar desde 1 o prolongarse hasta 7 horas, dependiendo de la raza, el número de parto del cual se trata en la cerda, el tamaño de la camada, ¿no? La duración media es de 3 horas, ¿no?, 2 a 4 horas, y la expulsión de los lechones debería ser cada más o menos 15 a 20 minutos. Y lo otro importante es que normalmente, a veces no es así, pero normalmente la expulsión de los lechones es alternada entre los cuernos, ¿ya? Normalmente sale el lechón de un cuerno y posteriormente asoma el lechón que viene desde el otro cuerno, ¿ya? Pero tampoco es tan infrecuente que puedan salir los dos lechones de un mismo cuerno, ¿ya? Lo cual es muy mal indicativo, porque eso quiere decir que uno de los dos cuernos está teniendo problemas de atonía uterina, ¿ya? Por lo tanto, pero hay veces que pasa y no hay ningún problema, ¿no? ¿Y cómo yo identifico cuál es el cuerno que está teniendo? Por palpación, básicamente, ¿cierto? Las personas que están ahí, que están acostumbradas a esto, tienen la posibilidad de poder hacer palpación externa, ¿ya? Y ver, digamos, cuál es el cuerno que se va movilizando, ¿ya? ¿Eso no generaría más estrés al parto? Es probable, es probable. Por eso que, digamos, estos manejos yo se los menciono, pero no es que se hagan todos estos manejos siempre, ¿ya? Son observaciones que se realizaron en algún momento, como para más o menos tener una idea, o tener una explicación de cuando ocurren problemas durante el parto, ¿ya?, como el que voy a mencionar más adelante. Muchas veces, claro, salió un lechón, empieza a pasar el tiempo, ¿ya? Y no aparece otro, y ahí donde vienen las preguntas, bueno, ¿qué es lo que estará pasando? Y se pueden tomar algunas acciones manuales en el momento, masaje o directamente tratamiento, ¿cierto? Principalmente con inyecciones de oxitocina para poder favorecer el tono muscular, ¿cierto?, y las contracciones del otro cuerno uterino, ¿ya? Pero no es algo que se esté controlando normalmente, no se está viendo ahí, salió de este, salió de otro, no, ¿ya? Pero debería ser así, ¿ya? Aquí tenemos, ¿cierto?, una imagen del cuerno uterino, ¿ya?, en donde tenemos la disposición de los fetos y la presentación. Piensen ustedes que el canal del parto es este que está acá, ¿ya? Y por tanto los embriones, ¿cierto?, o sea, los fetos van a comenzar a transitar, ¿cierto?, y van a salir en la misma dirección en la que se encuentran, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, este feto que está acá, al momento del parto, va a asomar, ¿cierto?, posteriormente, ¿ya? Va a tener esta presentación, este que está acá va a tener la presentación que está acá, ¿sí?
que se llama presentación posterior. Y esta presentación no es anormal, ¿no es cierto? Es bastante normal, ¿ya? Siempre y cuando el tren trasero esté dispuesto de esta forma, ¿ya? La otra presentación, que es la presentación más característica, que sería la que tendría este lechón que está acá o este que está acá, es la presentación anterior, ¿ya? Ahí normalmente cuando ocurren cualquiera de esas dos presentaciones, el feto es expulsado sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar en el parto? ¿Ya? Cuando la gestación excede los 116 días, ¿ya? Efectivamente existe una alta posibilidad, ¿cierto? Y cada vez que pase otro día, las posibilidades aumentan más de que el parto sea distóxico. Cuando hayan pasado más de 40 minutos desde la expulsión del último lechón, también podemos estar hablando, ¿cierto?, de un parto con síntomas de distosia. Y también cuando algunos de los lechones, ¿cierto?, o tengan digamos, un fluido maloliente, o bien vengan con presencia de meconio, ¿cierto?, o hay un fluido más o menos sanguinolento en la vulva de la cerda, también es indicativo de que estamos en presencia de un parto con distosia. Aquí tenemos algunas de las situaciones típicas, ¿cierto?, de un parto distóxico, donde tenemos la presentación posterior, pero con el tren posterior, digamos, dirigiéndose hacia adelante, ¿cierto? O también esto se puede presentar cuando el cuerpo del feto es muy grande, ¿cierto? Y las contracciones no son las suficientes para permitir su expulsión. O definitivamente cuando ocurre lo que les mencionaba recién, ¿cierto?, en donde no hay, ¿cierto?, una contracción suficiente y que a pesar de la presentación correcta del feto no logra salir. Este es lo más terrible de todo, ¿cierto?, cuando hay torsión uterina, ¿no? Aquí prácticamente no hay respuesta, ¿cierto?, en los planteles, porque claro, aquí se requeriría una intervención quirúrgica y normalmente no se hace eso, ¿no? Cuando hay acúmulo de orina, ¿cierto?, en la vejiga, sí, se puede detectar eso por palpación, se puede estimular la orina, la defecación también, y de esa forma se libera un poco de espacio para que el canal del parto quede un poco más expedito. ¿Hay alguna causa de Yo por lo menos, o sea, de manejo de afuera, no sé si tengo alguna incidencia. Normalmente es un problema un defecto genético, ¿no? Que no es prácticamente imposible de poder predecir, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Se puede hacer un seguimiento ecográfico, lo cual se hace muy poco, ¿ya? Pero es impredecible, bastante impredecible. ¿Y por eso te vas a tener las primeritas o en cualquiera? Sí, normalmente ocurre más en hembras no tan previsas, pero en hembras jóvenes, ¿ya? Más hembras jóvenes, normalmente en los primero, segundo parto es un poco más frecuente que una hembra que ya ha tenido 3, 4 partos en año, ¿ya? Creo que si la cirugía no es tan realizable, o sea, puede estar tan usada Se descarta la cerda, normalmente. claro. Sí, lamentablemente la mayoría de las veces es así, ¿ya? Yo no podría hablar por todos los planteles productivos, porque probablemente en algún plantel productivo puedan tener ahí, digamos, algún mecanismo en donde se puede intervenir, ¿ya? Pero hasta, no sé, hasta 10 años atrás, cuando yo tenía más conocimiento, ¿ya? No se hacía prácticamente nada. Ni acá ni en ninguna parte, ¿ya? No es que esto sea exclusivo acá. ¿Y cómo se identifica Mira, normalmente eso queda diagnosticado después en la autopsia. ¿Ya?
es súper bajo, esto no ocurre siempre, ¿ya? Yo solamente le estoy mencionando. Lo que sí es más frecuente es esto es súper frecuente, esto. Esto también es frecuente y esto, sobre todo esto, bueno, todo esto es frecuente. Eso es lo más infrecuente que hay, ¿ya? Y obviamente lo más complejo, ¿ya? Ahora, para evitar todas estas cosas, ¿cierto? Igual hay aspectos de manejo que se llevan a cabo en los planteles porcinos que pueden limitar, ¿cierto? O sea, estimular en mayor medida las contracciones, ¿cierto? Y tal vez algunas de las obstrucciones que vimos ahí, como por ejemplo las que se pueden llevar a cabo por el sobrellenado de la vejiga o sobrellenado también del intestino, ¿ya? Y aquí tenemos algunas, ¿cierto? Primero, ayuno y agua libre de disposición, palpación del aparato mamario, eso va a tener mucha incidencia para lo que vamos a ver a continuación. Comprobar esto también es súper importante, una vez que la cerda aparece, ¿cierto? Esto después del parto, obviamente, que tenga esta posición. Normalmente cuando la cerda se posiciona en forma perpendicular al piso, ¿ya? Es muy mal indicativo, ¿ya? Es muy mal indicativo porque eso es un signo de que está evitando la lactancia. Importante marcar los pezones funcionales y comprobar la defecación de las cerdas tras el parto. Y aquí es donde vienen algunos aspectos súper importantes de manejar después que ocurre un parto, y que se relacionan con evitar el principal dolor de cabeza que hay en las producciones porcinas, y que se relaciona con este síndrome que se llama síndrome de galaxia posparto de la cerda. Dice que es el proceso infeccioso, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando de un agente infeccioso. Ya vamos a ver de que la etiología de esto puede ser múltiple. Y que afecta obviamente a la cerda en el posparto. El origen, como dice ahí, multicausal, multifactorial, y ha tenido muchos nombres. Ya les voy a mostrar una lista ahí de nombres con los cuales se ha descrito esta enfermedad. No hay síntomas evidentes, ¿cierto? No aparecen todos al mismo tiempo. Y el tratamiento, ¿cierto? El tratamiento tampoco es único, porque puede ser multifactorial. Aquí tenemos algunos nombres, ¿cierto?, que se le fue acuñando a través del tiempo: septicemia posparto, fiebre del parto, mamitis puerperal, mamitis coliforme, toxemia polivacilar. De todas maneras, aquí ya les estoy mostrando más o menos algunos índices o algunos indicativos de dónde podría provenir la agente etiológico que causa este síndrome, ¿ya? Normalmente se relaciona con un aspecto de higiene de la plantación, ¿ya? Este era el más usado hasta hace un tiempo atrás, ¿ya? Lo digo el más usado ahí porque si uno busca información en los trabajos, ¿ya? O sea, si usted ahora pone en inteligencia artificial o en internet, le va a aparecer este, porque ya se acuñó este hace un tiempo atrás, ¿ya? Pero si uno busca la literatura propiamente tal, ¿ya?, de lo que va a encontrar más es de este complejo MMA, que es mastitis, metritis, agalactia, ¿ya? No, en realidad al revés, es metritis, mastitis, agalactia, ¿ya? Esa es la sigla. También síndrome de hipogalaxia posparto, síndrome de hipogalaxia transitoria posparto, ¿ya? Este es el que se llama más, síndrome de hipogalaxia posparto. ¿Cuáles son los síntomas de este síndrome? En primer lugar, disminución del apetito, ¿cierto? Aquí empieza a disminuir parcialmente la producción láctea. Esto del apetito es fácilmente verificable, ¿ya?, en una plantación, ¿cierto?, porque solamente es cosa de ver el comedero, ¿ya?, y inmediatamente los operarios se dan cuenta que la cerda no está comiendo nada, ¿ya? Y eso ya es un indicativo de que hay un proceso infeccioso en curso, ¿ya? Lo cual no se diferencia mucho de cualquier otro proceso infeccioso. Cualquier animal que está siendo infectado por bacterias, normalmente una de las primeras cosas que se manifiesta es la disminución del apetito, ¿ya?
Pero empieza a disminuir parcialmente la producción láctea, se provoca esto que es la hipogalaxia, que es lo más común, pero puede llegar completamente a la galaxia, ¿cierto? En una o varias de las mamas. Y se empieza a presentar un estado febril, que puede ser de intensidad variable, y empieza a ocurrir, ¿cierto?, una descarga vaginal, ¿ya?, purulenta, ¿ya?, por metritis, que empieza a avanzar de nivel, ¿ya? Comienza con un pequeño fluido, ¿cierto?, más blanquecino, digamos, no tan opaco, y empieza a tornarse cada vez, ¿cierto?, más abundante, ¿ya? Y ya el color blanquecino empieza a tomar también color un poco más amarillento. Empiezan a haber algunos problemas relacionados con la locomoción, ¿cierto?, con temblores, que son característicos en todo caso, ¿cierto?, los síntomas nerviosos cuando hay una infección bacteriana bastante importante. Ahora también, ¿cierto?, se llama esto síndrome porque, claro, una cosa es la infección, ¿cierto?, que puede ser provocada por un agente etiológico particular o varias bacterias, pero empieza también a haber esto como una bola de nieve, ya está esto y además empieza a haber un problema, ¿cierto?, relacionado con la succión insuficiente. Pero claro, si la cerda no se siente bien, no, digamos, lo último que le va a interesar es que le estén amamantando, ¿ya? Por lo tanto, va a evitar el amamantamiento, ¿ya? Y esto obviamente va a ser un estímulo insuficiente, va a disminuir los niveles de oxitocina, que van a provocar una vasoconstricción a nivel de la glándula mamaria. Y por otro lado, el mismo estrés que está pasando la cerda va a hacer de que haya un aumento de los niveles de adrenalina que también van a generar esta vasoconstricción de la glándula mamaria. Y si le queremos sumar a esto algo más, le podemos empezar a sumar el efecto de los lechones propiamente tal, ¿ya? De los lechones, como en todas las especies, ¿cierto?, requieren cierto periodo de lactancia críticos, umbrales. Si esos periodos no se dan, empieza a generarse un debilitamiento, ¿ya? Y ese debilitamiento también los lleva, ¿cierto?, a debilitar el efecto de succión que ellos generan en la glándula mamaria al momento de la lactancia. Como les dije anteriormente, no hay una etiología bacteriana específica, ¿cierto?, y única del síndrome. El 80% sí, lo que se sabe es por enterotoxemia, producida por toxinas, ¿cierto?, normalmente que están presentes en bacterias como la Escherichia coli o como la Klebsiella. También se ha visto que hay estafilococos que pueden penetrar a través del pezón, ¿cierto?, y que están presentes en el medio ambiente. La mastitis, que se produce por el streptococo, que también es otro agente etiológico de tipo interno, ¿cierto?, que puede venir por infección del aparato genital o gastrointestinal, y de ahí pueden pasar la circulación sanguínea a las mamas y provocar la consiguiente infección. O sea, si uno empieza a resumir, digamos, el síndrome de digalaxia postparto, tiene distintos agentes etiológicos y tiene distintos focos, ¿cierto?, de infección. O sea, la infección patógena puede provenir de distintas partes y afectar principalmente, ¿cierto?, el endometrio, ¿ya?, y la glándula mamaria. Entonces, la infección de la mucosa uterina del endometrio da lugar a la metritis, ¿cierto? Hay excesiva expulsión del flujo vaginal, que yo les comentaba anteriormente, hay fiebre, alteración grave posterior, ¿cierto?, en la parte reproductiva de la cerda. Normalmente cuando se presenta este síndrome, el intervalo destete, ¿cierto?, y el próximo ciclo se alarga cualquier cantidad, ¿no? Y por lo tanto, ¿cierto?, obviamente hay disminución de la fertilidad de esa cerda. Ahora, desde el punto de vista del parénquima mamario, podemos ver que la invasión, ¿cierto?, de microbiana, ¿cierto?, de los distintos agentes patógenos que pueden provenir directamente del ambiente o también a nivel sistémico, produce inflamación en las ubres,
¿cierto? Y eso produce dolor, y obviamente ocurre este ciclo que yo les comentaba anteriormente, en donde la cerda rechaza, ¿cierto? La lactancia, esconde los pezones, ¿cierto? Y finalmente hay un colapso lácteo con la ganancia que se puede presentar en las mamas al principio, y después cuando no hay tratamiento oportuno se puede presentar en prácticamente todas las mamas. Entonces, ¿qué factores predisponen a esto? ¿No? Como para estar atentos. En primer lugar, la mayor incidencia de este síndrome se ha visto que ocurre entre el segundo y el tercer parto. O sea, estamos hablando de cerdas jóvenes nuevamente, ¿no? También, ¿cierto?, cuando hay una alta prolificidad, ¿no? O sea, una alta prolificidad implica que se generó una gestación exitosa de una mayor cantidad, ¿cierto?, de lechones, ¿no? Si bien eso es bueno desde el punto de vista por un parámetro que se lleva a cabo en las plantaciones, el número de lechones que se están obteniendo, pero favorece, ¿cierto?, la incidencia de este síndrome. Por lo tanto, de repente, a lo mejor no es tan bueno tener camadas tan extensas, porque finalmente después se ven afectadas por este síndrome, y a lo mejor, digamos, la pérdida que va a significar recuperar esa cerda para el otro ciclo va a ser mayor que a lo mejor tener una camada más adecuada para la cerda, ¿cierto?, para la etapa de su vida o para la raza a la cual corresponde, ¿no? La edad, dice ahí, ¿cierto?, de cerdas primerizas, estamos hablando del primer parto, ¿ya? Normalmente tienen menor incidencia porque normalmente las cerdas primerizas, lo que ocurre es que la prolificidad de las hembras primerizas es bastante baja. Normalmente la prolificidad tiene una curva, ¿cierto?, en donde a medida que van avanzando los partos de la cerda, se va aumentando la prolificidad y después va disminuyendo, ¿ya? Por lo tanto, el primer parto puede tener cualquier otro problema, pero no es predisponente para esto, ¿ya? Sí, cuando empieza a aumentar la prolificidad de la cerda, ¿ya? La raza o la línea genética en general no se considera, pero nuevamente, ¿cierto?, en aquellas razas donde las cerdas se caracterizan por ser hiperprolíficas, está este problema mucho más presente. ¿Cuál es el tratamiento que se da? ¿Ya? El tratamiento normalmente se relaciona con dosis de oxitocina intramuscular, ¿ya? Tratamiento antibiótico, ¿cierto?, que se da cada 48 horas. Las dosis de oxitocina, hay distintos protocolos, ¿cierto? Esta es la dosis que se da, pero normalmente son cada 24 horas, o algunos protocolos incluso puede ser cada 48 horas, ¿ya? Este es cada 48 horas, y el uso de antiinflamatorios es bastante variable según la oferta que hay en el momento, según lo que tenga el veterinario que esté a cargo de ese momento, pero digamos, se puede usar cualquier tipo de antiinflamatorio que pueda tener a mano en ese momento el veterinario, ¿no? Algunas medidas: la higiene del alojamiento es lo más importante, ¿ya? Evitar, ¿cierto?, limitar la presencia de bacterias ambientales, ¿ya? Es fundamental para que no colonicen, ¿cierto?, la ubre. La higiene de la cerda, por supuesto, el ambiente y la alimentación, ¿ya? La alimentación y estas medidas que yo les comentaba anteriormente, que se toman previos al parto, por ejemplo el ayuno, la disponibilidad de agua, evitan aspectos relacionados con, por ejemplo, el estreñimiento, ¿no? Y eso también obviamente puede favorecer que no se presente este síndrome. Eso. ¿Sí? Es que no quise hacer un break. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió más o menos, no?
Es súper importante que comprendan el gráfico que vimos, ¿cierto? Relacionado con la importancia que tienen las células endometriales, ¿ya? En la mantención de la preñez, ¿cierto? Y evitar que ocurra la lipiólisis, ¿ya? Esa redirección de la prostaglandina F2-alfa, ¿cierto? Que ocurre hacia vía exocrina, ¿cierto? Favoreciendo la síntesis de los transportadores, es fundamental. Si eso falla, la prostaglandina, que se va a sintetizar igual, va a ir a la circulación y se va a excretar en el cuerpo mismo. Y el resto, bueno, son casi puras recetas de cocina nomás, y no es muy complejo de comprender. ¿Ya? Si les falla bien, se pueden ir.